la diferencia entre lo que es el movimiento popular y el movimiento social en estos días es un poco más complejo definirlo. Las fronteras están un poco indiferenciadas. Antes, en la década de los 70, los 80, se podía diferenciar muy bien, por ejemplo, el movimiento popular, que lo constituían el Bloque, el FAPU, las ligas, ¿verdad?, el MLP, etcétera, que era pues la gente más desarrollada políticamente y más radicalizada en su accionar. En cambio teníamos por otro lado una gran cantidad de sindicatos, sindicatos de cuello blanco, sindicatos de obreros, organizaciones de profesionales que constituían más un movimiento gremial reivindicativo, ¿verdad?, el cual por supuesto era acompañado en muchas ocasiones por el movimiento popular. En cambio ahora tenemos muchos sindicatos y organizaciones de cuello blanco como Citrasalud, como los maestros a través de bases, de Cimeduco, de Andes, etcétera, etcétera, y no vemos aparecer por ningún lado en un movimiento político, sino que simplemente aparecen organizaciones gremiales que tienen pues muchas jornadas de lucha, pero de tipo reivindicativo, sin llegar a una situación de tipo político, como por ejemplo antes el movimiento popular se solidarizaba con muchísimas huelgas. Eso era una acción política, no era una acción gremial reivindicativa de parte de ellos. En cambio ahora no vemos aparecer por ningún lado todavía un movimiento popular de ese tipo del que conocimos y tuvimos la experiencia en los años 70 y en los años 80. La diferencia entre una campaña electoral y una campaña política es, primero, que en una campaña electoral simplemente lo que se hace es vender un producto y ese producto se llama candidatura. La candidatura es como una coraza que anda el candidato puesta, la cual una vez gane desaparece y entonces vamos a tener a la persona que ocupaba esa coraza. Entonces lo que se hace es un proceso de mercadeo en el cual se vende esa coraza y pues es el pueblo quien tiene que comprar ese producto. En cambio, una campaña política es donde tú haces un planteamiento serio para que la gente se case con ese proyecto político, en primer lugar, a mediano y a largo plazo. No son cortoplacistas, porque buscan una transformación política del régimen, una transformación política de la infraestructura y de la superestructura del Estado. Entonces, eso tiene que ver con convicciones más profundas, con cuestiones ideológicas, con lineamientos partidarios de otro tipo, pueden ser de derecha o pueden ser de izquierda, eso no importa, pero vemos que fuera bueno en esta campaña electoral contaminarla de la política, porque la campaña electoral se ha limitado simplemente a eso, ¿verdad? Y electoralmente no estamos perdidos, porque electoralmente se trata de números, se trata de matemáticas, 1 más 1 es 2, y ahí no hay que perderse. Entonces, estamos ante esa situación donde están en el terreno de la confrontación electoral grandes maquinarias electorales como es Arena, como es el Frente, ¿verdad? Y hoy Nuevas Ideas, cada quien en sus espacios que más acceso tiene. Por ejemplo, Arena tiene muchísimo acceso a la televisión, a la radio, a los medios escritos, etc. Nuevas Ideas tiene más acceso a las redes sociales. Claro, tiene en la televisión, pero es mucho menos que los otros. Y el FMLN, pues por la posición que tiene, como que ya entendieron de que están perdidos y por lo tanto es muy mínima la participación de tipo electoral que hemos visto. Políticamente a ninguno se le ha visto nada de propaganda política, simplemente pura campaña y política electoral. Bien, en El Salvador las deficiencias del sistema de salud son muchísimas, por supuesto, y cogíamos de la misma pata que cogea cualquier sistema de salud en un sistema neoliberal como el que tenemos, en el cual las grandes transnacionales
de la medicina son las que definen las políticas de salud, son las que definen qué es lo que los médicos van a estudiar en las diferentes universidades. Por desgracia, pues, porque eso ha venido a anular, ¿verdad?, la medicina basada en la evidencia científica. Entonces tenemos un montón de productos que están sacando del mercado que hoy dicen que han matado a un montón de gente. ¿Y por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué se dice hasta que la patente, que dura X años en diferentes países, termina su vigencia? Entonces significa de que no estamos tratando la raíz de los problemas de salud de nuestra gente. Y no olvidemos que cada quien padece las enfermedades de la clase social a la que pertenece. Por ejemplo, un burgués que le sobra comida, por supuesto, va a ser diabético, va a ser obeso, va a ser hipertenso, le va a dar artritis, va a tener un síndrome metabólico. En cambio, los pobres que padecen infecciones, parasitismo, desnutrición, etcétera, ¿no? Y ahora, pues, insuficiencia renal por el uso de los agroquímicos de Monsanto, sobre todo del John Paraquat, que es el Gramoxone. Y pues, como vemos, están bien diferenciadas las patologías, inclusive por clase social, lo cual no quiere decir que no hay alguno que no padezca esta u otra y sea de un estrato social diferente, pero el gran problema en El Salvador es que tenemos invertida la pirámide de salud. Entonces, al estar invertida, se gasta casi el 90% de los recursos en los tratamientos de enfermedades crónicas. En un paciente de cáncer, en las últimas 3 semanas de vida, se invierte todo lo que se invierte en años en otro tipo de patologías. Y por supuesto, esa inversión en la cual no hacemos medicina preventiva como debe de hacerse, por supuesto, entonces nos tiene en la bancarrota en el sistema de salud. Por lo tanto, hay que invertir esa pirámide. Los médicos tienen que abrir la cabeza a la ciencia objetiva y ver que existen muchísimas maneras de tratar a un paciente, y no solamente recetándole medicamentos que lo único que hacen es suprimir los síntomas del paciente y no atacar las causas que originan la verdadera patología. Bien, en relación a ese concepto de izquierda, yo tengo mis criterios. En primer lugar, ser de izquierda no es el que se ha leído todos los libros de Lenin, los de Marx, etcétera, ¿verdad? Yo creo que ese concepto de izquierda tradicional, pragmático, tiene que irse transformando. Y el deber ahora es crear una izquierda más modernizada, una izquierda con más tecnología, una izquierda más visionaria y una izquierda que evolucione sin dejar de lado nuestros principios que nos hicieron ser luchadores sociales, pero buscando nuevos horizontes, mejorando los métodos de organización, mejorando los métodos de participación, dejar esas estructuras piramidales que lo único que hicieron fue mantener la corrupción durante muchos años, vincularse más a la clase trabajadora, vincularse más con los científicos, vincularse más con los estudiantes, en fin, crear, pienso, lo que hoy llamaríamos una red política y no un partido político. Así como la red de los pescadores, ¿verdad? Cada nudito somos uno de nosotros, y cuando se estira esa red todos estamos al mismo nivel, pero totalmente interconectados. Entonces, esos conceptos tradicionales tenemos que irlos transformando un poco, ver de qué manera cada quien en donde se encuentre tiene que buscar un método, una forma de organización muy particular de ellos. Por ejemplo, ustedes en Europa tendrán una muy particular que no será la misma de Sensuntepeque, ni de San Salvador, ni la de los médicos en El Salvador, etc. Cada quien tiene en su nicho que crear esa nueva forma de estructura en la cual nos sintamos cómodos, donde evitemos la corrupción, el ganguerismo, etcétera, que se da en tantos lados. Y entonces, de esa manera, pienso, vamos a poder ir construyendo una nueva postura popular, quizás más que de izquierda. Eso quizás la historia nos lo va a ir definiendo, pero sí popular. O sea, popular viene de poder. O sea, vamos a crear una estructura alternativa, política, organizativa, para disputar el poder, y el poder del Estado, no solamente el poder formal, que es a lo que se está aspirando ahorita. Por eso es muy importante. Si Nayib gana la presidencia, se nos abre una puerta nueva en la cual habrá un escenario nuevo
en el que esperamos que la represión no aparezca para poder de esa manera tener más libertad organizativa a todo nivel, en todos los sectores sociales, y que podamos ir definiendo en El Salvador esa nueva postura, esa nueva forma de hacer política y esa nueva forma de construir un mejor futuro. Bien, en cuanto a lo que es la educación, igual muy deficiente, porque el concepto que se maneja de educación es crear apenas algunos técnicos para poder mantener todo el neoliberalismo montado en tecnología, y entonces no nos permiten tener un desarrollo ulterior, un desarrollo integral del ser humano, y entonces nos limitamos a contar, en primer lugar, la historia que le conviene a la clase dominante, y en segundo lugar, crear los técnicos que le interesan a las transnacionales, sobre todo de los países imperialistas, que en el caso nuestro son los gringos, sobre todo, que nos tienen ese estrecho margen de conocimiento, y eso que ha generado que todos los gobiernos, por ejemplo en el caso salvadoreño, apenas tenemos el 1.5 del PIB para educación, cuando tenemos, por ejemplo, a Costa Rica, que es el 14% el que destinan ellos para educación. Por eso la Rodrigo Facio en San José es la número 54 de América Latina. Y la Universidad de El Salvador es la número 600 de América Latina. Entonces, ¿se imaginan lo que eso significa? Mantener ahogada la educación. Claro, yo en Cuba cuando fui la primera vez vi un rótulo maravilloso que decía educación, la solución. ¿Qué significa? Que un pueblo educado, un pueblo culto, no es fácil de que se engañe bajo ninguna situación, y por lo tanto la gente tiene otras perspectivas de desarrollo en su vida, tiene otros objetivos a largo plazo. En cambio aquí vemos nuestros muchachos con el bajo nivel de educación que hay, que quieren ser todos marosos o quieren ser narcotraficantes, porque ven que el que va a la universidad no tiene los recursos que tiene el otro, que aunque sea ignorante y analfabeta, pues tiene carro, tiene casas, tiene dinero en efectivo, tiene todo ese montón de cosas. Entonces el factor alienación en El Salvador es un factor determinante para que tengamos una nueva forma educativa. Y por supuesto tenemos que generar de verdad un Consejo Nacional de Educación plural, con participación de todos los involucrados que tienen que ver con la educación, los maestros, los alumnos, los técnicos que diseñan todos los planes, y por supuesto una nueva visión para construir un nuevo país con gente culta. Yo calculo que El Salvador necesita por lo menos en los próximos 5 años 30,000 máster para que comencemos a empezar a buscar un nuevo rumbo para este país. Entonces las grandes tareas de educación son enormes. Este país hay que sacarlo 100% del analfabetismo, hay que promover la educación popular, hay que abrir las universidades, hay que crear nuevas universidades nacionales, hay que crear mucho más institutos de educación media y educación superior para que podamos ir viendo un futuro diferente. Mientras eso no se dé, pues no va a pasar eso. Yo tengo mucha tristeza porque no he oído por parte de ningún candidato a la presidencia que digan que van siquiera a duplicar o a triplicar el PIB, que ya para El Salvador sería un gran salto, tener siquiera el 6, el 7% del PIB de El Salvador destinado para la educación. Pero eso no se escucha todavía. Entonces, yo no le veo ahorita por ningún rumbo a donde sin recursos podamos llevar un nuevo sistema educativo para este país.